Bienvenidos a todos, muchas gracias a todos los que habéis venido, tanto ciudadanos de modo individual como a las entidades que habéis venido, ¿no? A esta presentación, acto-presentación, por un lado, de explicación de la situación económica del Ayuntamiento, de la ejecución del presupuesto de este último año del 2012 que acabamos de conocer en modo borrador, y también explicación, por un lado, de las propuestas que el Ayuntamiento está proponiendo, el equipo de gobierno del Partido Popular, en el nuevo presupuesto y nuestra alternativa. Básicamente, bueno, para los que no me conocéis, soy Alberto Otero, secretario de Acción en Barrios de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE aquí en Torrejón, y soy coordinador, he sido coordinador de este primer ejercicio de presupuestos participativos, en los cuales pues, os hemos invitado a todas las asociaciones con las cuales teníamos contacto a transmitirnos vuestras propuestas de cara a retocar o tener claras vuestras posibles prioridades de cara a presentar nuestras enmiendas o nuestra alternativa a los presupuestos. Este ejercicio no es un ejercicio que queramos realizar este año y finalizar aquí, sino que será un ejercicio que iremos realizando cada año fiscal, coincidiendo con este final de año y la preparación de los presupuestos del año siguiente, y que estoy convencido de que cada año podremos ir rodando cada vez más y conseguir pues enriquecer nuestras propuestas año a año con vuestras prioridades. Ante todo, este ejercicio lo realizamos porque sentimos la necesidad de estar en contacto continuo con las asociaciones y con los ciudadanos de Torrejón como fuente principal de nuestra acción política y de nuestras propuestas que lleva a cabo el grupo municipal. Y bueno, ya más allá de esta presentación, pues sí quería ya dar paso a Guillermo, que es nuestro portavoz y secretario general, que es el que va a hacer una primera presentación de los datos de la situación actual y presentará cuáles son nuestras propuestas para este año. Después abriremos un turno de consulta, debate, como queráis, ¿vale? Abierto totalmente a vuestra participación, en la cual pues después Guillermo podrá intentar aclarar cualquier tipo de duda o comentario o petición. Pues muchas gracias, Alberto. Un turno de propuestas, porque hoy el día también es el de intentar cerrar propuestas, aunque vamos a tener probablemente más tiempo, ¿no? Y ahora explicaré por qué vamos a tener más tiempo, o menos, en función de si el Ayuntamiento es intervenido, porque puede ser intervenido tal como están las cosas. Bueno, la primera cosa que quería decir es que cuando planteamos el tema de presupuestos participativos es porque nos creemos este ejercicio. El Ayuntamiento tiene en la web, en el Reglamento de Participación Ciudadana, ese que ha tenido el sobresaliente supuestamente en transparencia, en su Reglamento de Participación pone que se convocarán juntas de distrito y se hablará con las asociaciones de vecinos y las AMPAs para que propongan, y eso no está derogado. Y sin embargo no se cumple, y es un buen ejemplo de cómo entienden la transparencia. El papel aguanta todo, pues lo ponen en el papel, pero luego no lo hacen, ¿no? Y además no lo hacen con el descaro de decir también que es una cuestión de economía. Esto no cuesta nada, o sea, que decir, estar aquí hoy como estamos para hablar de cómo está nuestra ciudad, qué futuro queremos en nuestra ciudad, pues no cuesta dinero, que bueno, buscan la excusa un poco de no dar la cara, ¿no? Esta es la primera idea que sí que me gustaría decir. Para nosotros el ejercicio de la política es precisamente eso, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los vecinos y recoger sus propuestas. Por eso lanzamos la campaña de presupuestos participativos. Hemos estado llamando a las entidades directamente, además de invitarles a los actos, sabemos que siempre es difícil que la gente venga, bueno, pues nosotros somos los que estamos yendo también y consultando, preguntando cuáles son las necesidades. En segundo lugar, y de manera también relativamente sencilla, para no enrollarme mucho y darles la palabra, voy a hacer un poco una foto de cómo está el Ayuntamiento en materia económica, con los datos que tenemos hoy, para que os hagáis una idea de cuál es la situación de partida
en la que nos encontramos. Sé que esto es siempre un poco difícil porque los números siempre, en fin, tienen su cierta dificultad, pero es verdad que es necesario en todo caso plantear esos números, y algunos de los números que voy a dar creo que hablan por sí solos de cuál es la situación del ayuntamiento. Son cifras o son datos extraídos además de informes oficiales o de los informes de la propia concejalía del ayuntamiento o de intervención municipal. Y lo que nos dicen estos informes es, en primer lugar, que el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento en este momento está por encima de la media legal permitida, tiene un 158,21% de endeudamiento, lo cual significa que hay que hacer un plan de saneamiento, y de hecho en el último pleno se aprueba ese plan de saneamiento, porque no se puede pedir más crédito, porque ya hemos llegado a todos los límites de créditos, ni podemos endeudarnos más porque ya estamos en ese tope. También, y a mí me pareció, bueno, iba a decir curioso, si no fuese porque estamos hablando de lo que estamos hablando, el alcalde, por ejemplo, comentó que había habido una restricción de gasto y que se había aplicado la austeridad. Vamos a dar algunos datos de cuál es esta austeridad, que no lo es, entre otras cosas porque el presupuesto no está en las cifras que él comenta. Él estuvo hablando de un presupuesto de 92 millones y para que tengáis, y estos son los datos de la ejecución presupuestaria, los datos reales de intervención, es 152 millones los que en realidad hemos presupuestado ingresar y 131 millones los que nos hemos gastado, sin contar la empresa municipal de la vivienda y suelo, que son otros 100 y pico millones, y por tanto estamos muy por encima de lo que él decía, pero además también es esta forma de hacer las cosas de una desviación de eso, de decir que me voy a gastar 92 millones y presentar un presupuesto de 92 millones y realmente presentar cifras de un presupuesto de 140 millones en gastos. Bien, pues la desviación es bastante importante, ¿no? ¿Dónde están las desviaciones? Y también vuelvo a esa tabla. Todo esto lo vamos a publicar, vais a tener acceso a ello. La idea es que los ciudadanos lo conozcan y lo conozcan con datos oficiales. Bueno, pues los ingresos presupuestados hoy se ha vuelto a descubrir que eran mentira, que habían aprobado un plan de ajuste y habían aprobado un presupuesto mintiéndonos a todos y mintiendo al Ministerio, y ya veremos qué consecuencias tiene esto. Digo mentira porque hay 20 millones de agujero en los ingresos que habían dicho que íbamos a tener. 10 millones menos en impuestos directos, en el IBI y similares, en los impuestos que cobra el ayuntamiento, 3 millones menos en impuestos indirectos, 7 millones menos en tasas, precios públicos y otros ingresos. Por tanto, tenemos un agujero en los ingresos que decíamos que íbamos a recibir. Y tenemos además más gasto del que habíamos presupuestado, más gasto de esos 92 millones de los que habíamos presupuestado. Y aquí también hacer una salvedad, más gasto especialmente en capítulo 1, especialmente en capítulo de personal. Hay que decir, y este es otro titular o otra cuestión, en solo 5 años se ha duplicado y en algunos casos se ha triplicado el gasto de personal en este ayuntamiento. Claro, lo que ha ocurrido es que se ha duplicado o triplicado el gasto de personal y al mismo tiempo se han privatizado servicios, con lo cual podemos hablar mucho de duplicidades, es decir, que se ha privatizado todo el servicio de cultura con una empresa externa, se ha privatizado todo deportes o se ha privatizado todo el concepto de urbanismo, pero se han duplicado y ya digo en algunos casos triplicado los gastos en materia de personal. Claro, si yo duplico o triplico en materia de personal y duplico o triplico también en materia de bienes y servicios, pues las cuentas no cuadran. Lo que se ha hecho en todo caso es gastar sin medida y sin freno durante 5 años de despilfarro que ahora estamos pagando todos. Pero además es que, llegadas a esa situación y descubriendo que se piden 68 millones de crédito en el pago a proveedores, esto que salió en la tele de poner las cuentas a cero, ¿verdad? Bueno, pues después de esos 68 millones y de poner la cuenta a cero, resulta que la situación en el ejercicio presupuestario en el que estamos en el ayuntamiento sigue siendo de las mismas prácticas que se hacían. Hay al menos 3,1 millones de euros fuera de presupuesto, que se habían contratado sin estar previstos,
y que están en esto que el Estado dice, bueno, 3,8 millones para ser exactos, la cuenta 413, que es una especie de cuenta cajón desastre que el Ministerio obliga ahora a hacer emerger, 3,8 millones que tienen que repercutirse en el presupuesto del año siguiente y que no sabemos cómo se van a repercutir. Y tenemos también, y esto es otra cosa también sumamente significativa, por lo menos para los proveedores y demás, 21,1 millones pendientes de pago. La situación de tesorería es horrible, llevamos 3 ejercicios aprobando liquidación de presupuestos en lo que llamamos remanente líquido negativo de tesorería, es decir, números rojos, para entenderlos y para clarificarlo, pero es que seguimos haciendo las mismas cosas y en este momento hay 21,1 millones pendientes de pago. La única partida que ha aumentado es la partida de pago de los intereses de las deudas contraídas. Bueno, ha aumentado también la partida de impuestos, de cobro de impuestos, aunque no en la cuantía que ellos habían planteado, básicamente porque, como sabéis también, ha habido la mayor subida de impuestos de la historia en nuestra ciudad, un 60% de IBI, un 40% de numerito, impuestos nuevos como la ventanilla única y que si se confirma parece que va a ser declarada ilegal, va a ser declarado un impuesto ilegal y va a ser también toda una noticia porque se les va a obligar a devolver a los ciudadanos ese impuesto que ya decíamos que era ilegal y que ahora hay algunos informes que parece que dicen que va a ser ilegal. Bueno, como también con cierta frecuencia el equipo de gobierno habla de la herencia recibida, sí me gustaría dar también 2 o 3 cifras sobre esa herencia recibida. En el 2007 este ayuntamiento tenía un gasto de personal de 21 millones de euros. En el 2009 llegó a 41 millones de euros en esto que es capítulo 1, es decir, el personal directamente contratado. Y en este momento estamos en 37,3%, es decir, que la supuesta austeridad desde el 2009 hasta hoy se ha traducido en apenas 3 millones de euros de recorte en materia de personal. O, por ejemplo, en gastos de bienes y servicios, es decir, en contratos que se hacían fuera, en el 2007 había 25 millones de euros, en el 2008 llegamos a 46 millones, pero es que en este momento, con la ejecución presupuestaria, estamos en 53 millones de euros. Es decir, muy por encima de lo que se supone que tendríamos. Vale, ante esa situación, ¿qué es lo que está ocurriendo en el ayuntamiento? Bueno, pues dos grandes cosas. Una que ellos mismos reconocen y que plantean para el año que viene, que es los recortes que ya se han hecho y los recortes que van a venir, y ahora enunciaré algunos de ellos. 2, el aumento de impuestos que ya ha venido y el aumento de impuestos que pretenden que siga viniendo en la sostenibilidad del ayuntamiento. Después pasaré a enunciar brevemente algunas de las propuestas que vamos a hacer para también someterlas a debate entre todos y recibir más propuestas. Bien. Recortes que ellos mismos reconocen y que están en el informe de intervención que el propio ayuntamiento presenta a pleno y que puede ser consultado. Ya digo, cualquier cifra de la que estoy dando se puede visualizar. O por ejemplo dicen cosas como que se ahorran en móviles de los concejales, pero no presentan ninguna factura, no hay ningún ahorro en móviles, hay facturas de consumo de móviles, pero no hay ninguna factura de esto. Sí que reconocen por primera vez en un documento público el recorte de la UBI municipal, reconocen, por ejemplo, el recorte de subvenciones a todas las entidades en más de un 50%, deportivas, culturales, de vecinos, absolutamente todas las entidades. Plantean un recorte para el año que viene, y esto nos parece sumamente grave, y lo recuperaré para las propuestas, en la situación en la que estamos, 450.000 euros menos en servicios sociales, en la situación de emergencia en la que estamos, 110.000 euros menos en materia educativa, en mantenimiento de colegios, en limpieza de colegios, en las extraescolares en colegios, y 374.000 euros menos en actividades socioculturales. Por primera vez también aparece un reconocimiento expreso, digo negro sobre blanco, del aumento de impuestos, de ese 60% aumento de IBI, de esa nueva tasa de ventanilla única, de la revisión de vados,
y de algunas otras cuestiones. Bien, la interventora llega a decir frases, y cito literalmente: las operaciones de crédito vigentes han aumentado de forma importante para poder pagar lo que este ayuntamiento debía, y dice también las medidas recogidas en el plan de ajuste no son suficientes, es decir, no estamos haciendo bien los deberes a la hora de registrar las cosas. Habla también de que aumentarán los gastos financieros al incrementar los intereses y esto también es sumamente grave, no aprueba o no acompaña esa petición de mayor crédito por parte del ayuntamiento en todo caso. Esto además teniendo en cuenta que no se introduce la gran burbuja inmobiliaria de este ayuntamiento, que es la empresa municipal de la vivienda y suelo, que lo que ha hecho fundamentalmente es que todas las operaciones urbanísticas del ayuntamiento pasen a la empresa municipal de la vivienda y suelo, con una empresa que se lleva un porcentaje de cada una de las operaciones y con 16 trabajadores y un espacio físicamente alquilado para que la empresa municipal de la vivienda y suelo desarrolle su trabajo, mientras que los trabajadores de urbanismo están prácticamente mano sobre mano. Y eso, si eso no es duplicidad, no sé qué es duplicidad, pero sobre todo para que una empresa se lleve los dineros entre medias de las transacciones. Y para que lo tengáis claro también, nos cuesta al año cerca de 2 millones la propia empresa municipal de la vivienda y suelo. Bien, uno puede decir con todas estas cifras, luego si queréis aclaramos alguna cosa más, bueno, una perspectiva muy negativa, y lo es, una perspectiva de endeudamiento a largo plazo, de puesta en juego del futuro de la ciudad, y es así, pero uno también puede decir, y es donde nosotros vamos a ir, que sin embargo hay alternativas, y además hay alternativas porque se sigue gastando en cosas sobre las que sí se podría recortar y que serían un ejercicio de austeridad real, no ficticio de este que nos venden, y que es sobre las que nosotros vamos a plantear la alternativa a los presupuestos cuando se presenten. Porque también hago un paréntesis en esto, de manera sumamente irresponsable, el ayuntamiento en este momento lo que ha hecho es prorrogar los presupuestos. Digo, es sumamente irresponsable porque para aplicarlos, si decimos que íbamos a gastarnos 92 y íbamos a ingresar 92, en realidad las cifras nos dicen que los hemos gastado 140, es decir, hay un desfase sumamente importante, pero además llegan recortes por parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 75 policías de la Abascal en este ayuntamiento, que son cerca de 1,5 millones de euros, o por ejemplo la tasa de residuos sólidos urbanos, la basura, para atendernos, que ya no la paga la Comunidad de Madrid y que tiene que repercutir en los presupuestos, pues nuevamente hay otro agujero que tampoco se cubre. No sé si me estoy explicando. Si tú ejecutas los presupuestos y ves que no cubre, y además te están recortando de donde te vienen los ingresos de la Comunidad de Madrid, pues evidentemente hay muchas cosas en todo esto que no acaban de cuadrar. Bien, os digo que es donde nosotros, las partidas que nosotros vamos a proponer recortar, y que es un ejemplo de despilfarro y de que hemos seguido haciendo las mismas cosas. Este ayuntamiento tiene una policía paralela, la hemos llamado unas veces una Gestabillo, parecido a lo que tenía el Ayuntamiento de Madrid, perdón, la Comunidad de Madrid. Hay 15 policías que están destinados, no se sabe muy bien a qué, que cobran por encima de la media y que dependen directamente del alcalde y del vicealcalde, y que nos cuestan a todos y a todas en función de pues que se les paga nocturnidad, se les pagan trajes, se les pagan misiones especiales, porque parece que hacen misiones especiales que no conocemos muy bien. Bueno, pues nos cuestan 2 millones de euros al año en los cálculos que tenemos dentro de la opacidad sobre la que se están moviendo. Esa empresa municipal de la vivienda y suelo, de la que también he hablado, 16 personas contratadas, un local alquilado y un porcentaje de cada una de las operaciones urbanísticas que ya no existen, salvo la construcción de pisos de lujo, que esto también tiene eso aquello, cuando dijeron aquello de que solo construirían viviendas para ciudadanos de Torrejón y demás, bueno, pues para todo el mundo, anunciadas en el metro y en otros sitios, y además viviendas de lujo. Bueno, pues la empresa municipal de vivienda y suelo nos cuesta, según los últimos presupuestos, otros 2 millones de euros. Nosotros, obviamente, hemos pedido y pediremos la disolución, igual que pediremos la eliminación de esa policía paralela.
Otra de las cosas sumamente, curiosas, por decirlo de alguna manera, de este ayuntamiento es que las grandes construcciones que se hicieron en inversiones, Caja del Arte o el Paraíso y algunas otras cuestiones, no se están explotando, es decir, lo que se ha hecho con ellas, o el propio balneario, es cederles a empresas la explotación de esas instalaciones, en el caso cultural y en el caso deportivo, en los dos casos, pero lo sumamente curioso es que se les cede la gestión, se les hace el mantenimiento, se les limpia, se les paga la luz, el agua y demás, pero es que, y esto es lo curioso, se les paga además por el contrato de prestación de servicios, es decir, se les da un dinero por el contrato de prestación, y no conformes con eso, también se les cede la recaudación. Es decir, ellos son los que recaudan a los ciudadanos y los que les cobran a los ciudadanos y los que les se quedan el dinero de los ciudadanos, y nuevamente dejamos a un núcleo importante de también técnicos y funcionarios en deportes y en cultura que no están haciendo lo que podrían hacer y lo que podrían ahorrarnos a todos. Y sobre todo además, si por lo menos le cedes y lo cobras, pues recuperas parte de la inversión.